había un tipo que afirmaba que, ¿por qué no nos cuestionamos la idea típica de que el diablo fue expulsado del cielo y vino a la tierra y acá vuelta se planteó el infierno y todo esto, ¿no? Y si en realidad, porque el tipo era satanista, cabe recalcar, es un satanista. El satanismo es una religión también. Ujú. Y en el satanismo hay muchas escrituras en las que se habla de que este ser que los dirige a ellos podría ser Satán, ¿no? Lo que quiere es el bien del ser humano. Te invita a pensar, te invita a cuestionarte, incluso te invita a cuestionar tu propia creencia, cómo crees, cómo haces las cosas. Y él planteaba esto, de que si en realidad no fue expulsado esta parte divina que nosotros conocemos de la tierra, porque lo que se conoce en las escrituras es toda la creación de la tierra, Ujú. pero ¿dónde hay poco que se sabe de lo que hay allá arriba, lo que es el cielo? Porque hay tan poca información de ello. Entonces, él lo que planteaba es que lo más probable para los satanistas, o para cierto grupo de satanistas, es que Dios fue expulsado de la tierra, porque que era un ser que creía que estaba por encima del resto, porque se creía, pues, era el todopoderoso. Y al tener, pues, esta discusión con Satán, pues, él dijo, no, pues, todos somos iguales, en la tierra todos debemos superarnos y este tipo de cosas. Entonces, para mí, en lo personal, yo simplemente, como no creyente, cabe recalcar, Ok. como no creyente, yo creo que estamos aquí por simple aleatoriedad. Somos simplemente un error bien hecho, por así decirlo. Interesante postura. Ahora que me lo mencionas y para terminar el tema de la semana pasada, había una teoría más bien, y me corrige si me equivoco, Agustín, se dice que el diablo antes de ser expulsado del cielo era el ángel favorito, ¿no? ¿Era el hijo favorito de Dios o algo así? Ya, sí, o sea, desde esta postura, ¿no? Claro, era su mano derecha, era el más poderoso. Ajá. Entonces, precisamente por eso era como que en algún momento él dijo, no, yo también quiero ser eso. O sea, Ok. si tengo todas las habilidades, todas las características. Esta Ah. teoría más bien dice que no es que fue expulsado, sino que Dios le dio la tarea de él ser, por así decirlo, el guardián del infierno. O sea, como que él no fue expulsado, no cometió un error, sino que al ser el hijo más leal, fue enviado al infierno a cumplir una labor que solamente la persona o el ángel más leal al cielo pudiese cumplir. Entonces yo cuando lo escuché me dije, wow, o sea, es interesante, ¿no? Cada postura es aceptada, son Claro, teorías, sí. no hay una verdad absoluta en ninguna de las posturas, usted tiene derecho a creer en lo que usted quiera, Así es. pero soy una persona que le gusta mucho leer estas cuestiones.